Pero también cuando vemos que en Dios no hay acepción de personas, realmente lo que queremos decir es lo siguiente, que Dios nos ama a todos por igual. Nos ama como a sus propios hijos. Ahora, que nosotros le amemos como Padre o no le amemos como Padre, o que sea Dios o que no sea Dios, esto ya es muy diferente. Pero Dios nos trata a todos por igual, según la justicia que nosotros hagamos aquí en la tierra. Es más, Dios nos trata a todos por igual por la sencilla razón de que el amor de Cristo está en cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante y esto es algo muy grande, por la sencilla razón de que si Dios amó al Hijo como el Hijo amó al Padre, pues en realidad también nos está amando a nosotros. Nos está amando a través del Espíritu Santo, a través de Él mismo y a través del propio Hijo. Nos está diciendo de alguna forma u otra que las tres personas están en nosotros mismos, que vivimos en esas tres mismas personas y que vivimos en un solo Dios, ¿no? Ahora, una cosa, en realidad hay que ver lo siguiente. Si en Dios no hay acepción de personas, nos aceptará según nuestras obras. Y cuidado, porque entonces aquí se viene a crear un vínculo de paz siempre y cuando nosotros hayamos hecho paz. Se viene a crear un vínculo de armonía siempre y cuando nosotros hayamos hecho armonía. Se viene a crear un vínculo de salutación siempre y cuando nosotros hayamos creado salutación. O sea, aquello que cultivamos es lo único que podemos cosechar y es lo único que podemos recoger. Pero realmente es uno el que siembra y otro el que recoge lo sembrado. Y de alguna forma u otra nos damos cuenta de lo siguiente, que dadas así las cosas y puestas así en el momento dado en que la cosecha se ha de recoger, pues hay que ver lo que es sarmiento y lo que no es sarmiento. Lo que puede pasar por la podadera o lo que no puede pasar por la podadera. Porque realmente el sarmiento es el que pasará por la podadera para que dé mayores frutos, ¿no? Si así lo entendéis. Entonces, en realidad nosotros, de alguna manera u otra, nos comportamos como semillas que somos puestas en la tierra para que nosotros dé un fruto u otro, el propio árbol que nosotros queramos construir. Ahora, si ese árbol lo distribuimos según Dios, o sea, que sea Apolo el que riegue, que otro sea el que realmente, vamos a esclarecerlo más y digamos, el que siembra en realidad es la Madre nuestra, a la que nos da la vida a través de Dios, porque Dios es prácticamente el que hace todas las cosas. Luego, el que riega, pues es uno, porque uno, a través de las mismas circunstancias que se le imponen en la vida, o de las mismas circunstancias que uno a través de la vida transcurre, o las mismas circunstancias que de alguna forma u otra pues nos instruye y nos enseña caminos y nunca los mismos, y siempre tratamos de cultivarnos a través de ideas y aportaciones, y de todas esas ideas y aportaciones nos quedamos con lo bueno, que es lo importante, lo esencial de todo, en fin, que de alguna forma u otra pues nos damos cuenta que nosotros somos lo que regamos, pero el que realmente da el crecimiento es Dios. Ahora bien, es muy difícil comprender toda esta cantidad de cosas porque son cosas así dadas muy, digamos, muy precipitadamente, son muy concisamente. Ahora tratamos de distribuir, de alguna forma, tratemos de organizar las pequeñas ideas que ahora se han aportado. Esto es, en un principio hemos tratado de decir que en Dios no hay acepción de personas, que a todos nos acepta por igual, porque Dios nos ama y nos amó primero. Ahora, nosotros debemos amarle a Él precisamente, saber en realidad en concreto qué es lo que Él quiere para nosotros y cumplirlo, sobre todo cumplirlo, que es lo más esencial, cumplirlo por encima de todas las cosas, hasta por encima de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo, que siempre queremos decir, creo que lo haré mejor.
De alguna forma u otra, quizá nos estamos echando enemigos de Dios con esta expresión, porque de alguna forma u otra nos estamos diciendo que somos superiores a Dios. Y yo creo que no se trata aquí de ser superiores a Dios, de decir, mira, Dios mío, yo puedo hacer mi mundo y no es necesario inmiscuirte a ti para nada. Creo que no hay que ser egoístas como para no darle la preponderancia que se merece el creador de todo el amplio universo. La segunda parte es la cuestión de la simiente, por decirlo de alguna forma. En realidad, digamos, Dios nos pone, de alguna forma u otra, aquí sobre la faz de la tierra, y es Él realmente el que nos da el crecimiento espiritual. Entonces, el que llega a sembrar, pues veámoslo más espiritualmente. Vamos a verlo, vamos a enfocar este aspecto no como lo enfocamos antes, sino vamos a enfocarlo de una manera más trascendental. Vamos a ver, en realidad, los que cultivan en nosotros, ¿quiénes son? Los que cultivan en nosotros me imagino que son aquellos seres que de alguna forma u otra se preocupan por nuestra salud espiritual. Estos son los que cultivan en nosotros. Entonces, estos seres de alguna forma u otra te están diciendo no el camino a seguir, no, esto yo creo que no lo hacen, pero sí te están diciendo de alguna forma u otra que debes rodearte de buenas lecturas. Por ejemplo, cuando lees cosas interesantes, ¿no? De alguna forma u otra te plasma allí algo, ¿no? Te hace ver la realidad de que tú estás metido ahí dentro. Entonces te das cuenta de que hubo momentos muy interesantes que te ayudaron a solventar y te ayudaron a allanar ese camino por el cual tú transitabas. Porque, dada la experiencia de las demás personas, cuando acudimos a ellas a través de los libros, por ejemplo, que son nuestros mejores amigos, por decirlo así, entonces, claro, nos damos cuenta que estos libros nos ofrecen pues diversas modalidades, nos ofrecen diversos caminos y nos ofrecen diversas doctrinas, por decirlo de alguna forma. Y entonces, claro, nos llegan a decir, nos llegan a enfocar el problema bajo diferentes aspectos. Entonces, se llega en nosotros a crear una cierta confusión, porque de alguna forma u otra nos han enterrado en la tierra. Hemos pasado de estar viviendo al aire libre, en la semilla, de estar viviendo en la mano del sembrador, cuando de pronto nos entierra en la tierra y nos desprendemos de esa mano del sembrador, el cual es Dios. Entonces nos desprendemos de ese paraíso, para verlo más trascendentalmente. Nos desprendemos de ese cielo en el cual una vez estuvimos con el Padre. Ahora, el tornar a ese cielo, ¿cómo hemos de hacer? No es precisamente ahondando en la tierra, haciendo que nuestras raíces vayan ensanchándose cada vez más y de alguna forma u otra el día de mañana a través del abono, la tierra también, el aire, el sol, el agua, entonces nos vayamos creciendo y vayamos fortaleciendo ese árbol de Cristo que existe en nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el fruto que tiene que germinar? El fruto que tiene que germinar precisamente es la justicia. Porque me parece muy injusto que precisamente enviando Dios a su propio Hijo, para que viviese en esa viña del Señor, para que viviese en la viña que Él mismo había creado para sí, para que viviese en ese amplio universo eternamente, pues llegasen los hombres de alguna manera u otra, pues ya sea por odio, rencor, envidia o cualquier otra faceta, llegasen a matarle para apropiarse de esa viña que ellos en realidad no habían ni siquiera prácticamente, no habían puesto parte de su fruto y parte de su conocimiento de Dios. En concreto, lo que se ve aquí es que el fruto nuestro es la salvación. La salvación, pero no una salvación nuestra, no una salvación tuya o el de más allá, no. Es una salvación en la cual el reino de Dios y Dios mismo pueda ser establecido, y en realidad lo está, que esté en concreto en todos y cada uno de los seres de todo el amplio universo. Porque si Dios no existiera entre cada uno de esos seres, pues esos seres no vivirían ni existirían. Prácticamente vamos a ver una piedra. ¿Qué nos puede decir una piedra? Esa roca de salvación, ¿qué nos puede decir? Esa roca que es Cristo, ¿qué nos puede decir? En concreto, lo que siempre nos ha dicho Cristo es eso, que Él quiere misericordia y no sacrificio. Él quiere conocimiento de Dios y no precisamente holocaustos,
a Dios. Ahora bien, la tierra se ha de abrir para que entre el germen, para que entre la semilla, cuya semilla no es nada más ni nada menos que el resultado de muchas luchas internas. Porque en realidad cuando vemos así los seres y cuando vemos así las circunstancias, nos damos cuenta de una cantidad de facetas que antes ni siquiera habían pasado siquiera por nuestra imaginación. Por ejemplo, el ser humano. Simplemente por el mero hecho de ser humano y de comportarse como tal, porque al fin y al cabo podría vivir espiritualmente si así lo desease, pero por tener esa cantidad de pasiones en su interior, lo único que ve es simplemente olvidar todo cuanto él de malo hace, pero recuerda siempre lo malo que hacen los demás. Y yo digo que esto no debe ser así. Es más, si el ser humano tiene mucha envidia, ¿no? Esto en primer lugar, un primer factor. Aparte de la envidia, pues siempre tiene aquella falta de desprendimiento consigo mismo. Siempre tiende a acaparar, a crear muchas cosas para sí y a no responsabilizarse sobre ninguna de ellas. Por otra parte, el ser humano que se comporta humanamente, que se comporta como humano y no como espíritu sobre la faz de la tierra, pues se da cuenta al fin y al cabo que, dado el caso, pues ya no se comportan como sepulcros blanqueados o como hipócritas, ¿no? Que dicen las cosas de espaldas, ¿eh? Pero de frente se callan, se quedan callados, ¿no? Porque temen de alguna forma u otra confesar su verdad y temen de alguna forma u otra confesar lo que tienen guardado, esa rencilla en su corazón, ese odio, ¿no? Ese miedo precisamente por el progreso de los demás o simplemente la envidia en suma, ¿no? Y normalmente, dado el caso, simplemente porque habitas este planeta, pues de alguna forma u otra te rozas con esos seres. Lo que pasa es que está muy claro de que nada hay que entrando al hombre pueda mancharle. Pero hay algo mucho más grande aún, el amor, que es la fuente de todas las transformaciones. Siempre pretendemos creer que en el desierto no hay agua, cuando en concreto el amor es la fuente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo único que venció por 3 veces consecutivas a Satanás fue el amor. Fue prácticamente lo único que llegó a derribar a Satanás, que fue desterrado a los más amplios abismos, de los cuales nunca salió. De ahí que él lo dijese muy claro: yo he vencido al mundo. Hay quien la gente así lo ve y le cuesta creer esto, porque dicen, bueno, como una persona tan humilde, como una persona que realmente no hacía sino la voluntad del Padre, que decía que su reino no era de este mundo, ¿cómo llegó a vencer a este mundo? Precisamente yo lo que digo es lo siguiente: si yo tiro una piedra y tú no la coges, no hay forma de que a ti te hiera. O sea, que lo único que pueda llegar a manchar a esas gentes que tienen tanta envidia y tanto recelo en su interior es precisamente lo que sale de su propio corazón, pues les mancha a ellos mismos. Cuidado. No es que manche a las personas que realmente no quieren acaparar eso, porque nosotros tenemos libre albedrío y podemos elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Precisamente podemos quedarnos siempre con lo bueno y quedarnos nada más con la esencia de las cosas. Y la esencia de las cosas no es nada más que el amor. Y la esencia de las cosas no es nada más que Dios. Es curioso que solamente la gente trate por todos los medios de conseguir pisotear tu dignidad, estropeártela, estrujártela y reírse a sus espaldas. Porque prácticamente no son capaces ni tienen la fe suficiente, ni tienen la valentía, ni tienen el coraje suficiente de encarar cara a cara el problema. No, la gente procura, pues mira, de alguna forma u otra, de evadirse, ya sea a través de X, Y o Z, argumento o idea, pero siempre intenta evadirse de lo que es una realidad. Entonces se dice para sus adentros, pues mira, esa realidad no existe. Es algo parecido a lo que pasa con el asunto de la renunciación. Vamos a ver, vamos a concretar un poco esto. O sea, la renunciación es ante el mundo, ¿no? Precisamente si el reino nuestro no ha de ser de este mundo, por lo tanto, debemos renunciar a él para crearnos una patria en el cielo. Ahora bien, cuando esto así sucede, nos damos cuenta de lo siguiente: que entonces el mundo, de alguna forma u otra, se ve y quiere decirte,
pero no. Quiere como agarrarte, quiere como, de alguna forma u otra, quiere arrancar pedazos de tu existencia en ese afán por conseguir que tú no te desprendes de ese mundo. Entonces, prácticamente, yo me imagino que será el primer paso, que habrá otros momentos mucho más sublimes en los que nos demos cuenta de que sí, realmente estamos bastante comprometidos, pero con esa paz espiritual, con esa paz de Dios. Precisamente, cuando renunciamos al mundo, esas tres palabras, el renunciar al mundo, son algo muy complejo y algo muy difícil que la gente no entiende muy bien. Precisamente uno renuncia al mundo para encontrar el espíritu, para encontrar su propio espíritu, para encontrar a Dios en sí mismo y para encontrar a Cristo en sí mismo y para encontrar, es más, al propio Espíritu Santo en sí mismo. Ahora me diréis, bueno, lo que pasa es que este ahora ya se ha ido demasiado lejos y este ahora se piensa que, bueno, que pueda tener aquí todo lo que quiera tener y que no sé qué. Bueno, precisamente porque no trato de conseguir nada. O sea, normalmente las cosas se le dan al que lucha, ¿eh? Y al que consiga a través de esa lucha espiritual, ¿eh? Porque solamente uno es el premio y solamente uno es el ganador. Es interesante cerciorarse uno cómo renace en Cristo continuamente y cómo renace esa fe y cómo renace esa constancia y esa firmeza en la fe, precisamente. Porque la fe de hoy no es bien entendida. La fe de hoy es entendida materialmente, la fe de hoy es entendida en el momento en que se dice, mira, pues vamos a rezar un Padre Nuestro para que en el examen me vaya bien. Yo esta fe no la entiendo. Yo entiendo la fe de que si realmente se va a rezar un Padre Nuestro, es sabiendo en concreto lo que hay dentro de ese Padre Nuestro, no precisamente por el mero hecho de obtener un beneficio de él. Por eso es importante tener fe, pero bien entendida. La fe, por ejemplo, de los primeros cristianos. Esta es la fe, que por encima de todo, hasta de su propia vida, esta gente era capaz de decir, yo soy cristiano. Y podían morir delante de los leones o de quien fuese. Pero como, claro, al día de hoy los cristianos tenemos las cosas tan claras, no luchamos por nada ni tenemos ningún aliciente, entonces nos pasa un poco como a los suecos, que al tenerlo todo solucionado, pues mira, se van íntegramente al suicidio. Y es realmente lo que pasa hoy en día, la gente procura suicidarse cada día, aún sabiendo que cada día es tan importante en la misión de Dios, en la misión de Cristo sobre la faz de la tierra. Porque no es cuestión de decir, oye, mira, es que claro, Él lo hará todo por mí. No, cuidado. Si tú no das el paso hacia Él, es muy difícil. Muy difícil porque ya dijo Él claramente que quien no renuncia a todo, no puede seguirme. ¿No? O sea, en concreto, tenemos que renunciar a todos nuestros bienes. En concreto, yo creo que hoy en día, de todos los que estamos reunidos aquí, no somos capaces ni siquiera de decir, vamos a renunciar a todo. No, porque no nos conviene. Hombre, teniendo yo mi casita, teniendo yo mi piso, hombre, teniendo yo mi cochazo o lo que sea, me voy a poner yo ahora a renunciar. Hombre, lo voy a vender todo, voy a dárselo a los pobres, tanto esfuerzo que me ha costado. Eso es precisamente la vanidad. Y la vanidad es la fuerza aquella que contrarresta la fe, ¿no? Entonces, la vanidad en concreto y el orgullo también, ¿no? Es muy pecaminoso en este aspecto porque la fe no se respalda en la vanidad ni se respalda en el orgullo. La gente procura sentirse orgullosa de sus bienes. Hombre, tengo un cochazo, fíjate tal, el jefe tal, esto y lo otro. No, en absoluto. Precisamente lo importante es decir que tenemos fe, que ojalá pudiésemos tener ese grano de mostaza como tuvieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos sí que tuvieron fe, porque eran capaces de dar hasta su propia existencia para el beneficio de Dios. Hasta decir, mira, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Y es más, cuando venían los leones, en vez de ponerse a correr por toda la arena y decir, no, mira, no, a mí no me mates, que esto y lo otro, no. Se reunían allí en un círculo pequeñito y oraban. Y oraban, pues decían que iban a pasar a mejor vida. O sea,
que la fe bien entendida se ve en realidad que aquí estamos de paso. Aquí en la tierra prácticamente de un momento a otro nos lo quitan todo y ya está. Después nos rinden cuentas. Después nos dicen, hombre, ¿qué? ¿Te gustaba más a ti cosechar los bienes materiales, no? Y ahora me vienes a decir tú a mí que eres un personaje espiritual. Que es mucho más importante cosechar esos bienes espirituales y precisamente hacerlo ahora, porque es hoy lo que cuenta, ¿no? Porque ahora estamos prácticamente a tiempo. ¿Y cuáles son los bienes espirituales que podemos cosechar? Por ejemplo, la humildad, ¿no? El devolver bien por mal. Esas son cosas que hoy en día no se practican. Hoy procuramos mucho más practicar el arte de la envidia y procuramos practicar cosas así tan simples y menudas como darle un bofetón a alguien y ya está. Y quedarte tan seco, tan serio y creer encima que tú tienes la razón. Yo imagino que como esa persona piensa a su modo, precisamente darle la razón y ya está. Simple y llanamente, es decir, no hay vuelta de hoja. Porque si acaso tú metes otro leño en el fuego, lo que pasa es que esa persona pues consume ese leño y de alguna forma no hay forma de apagar el fuego. Porque claro, entre un leño y otro leño, pues al final aquello eso no va a más. Entonces, claro, esto conlleva mucho a lo que es el estrés. En no saber parar en un momento dado, pensar y decir, bueno, ¿cuál es mi situación actualmente en la vida? ¿Qué es lo que realmente yo quiero en la vida? Y plantearse la vida seriamente, no decir, bueno, pues sí, vivo muy bien, esto y lo otro y aquello, pero, hombre, yo me imagino que hay que vivir pero espiritualmente. Ahora es muy difícil porque lo más fácil es vivir con liviandad, mira, vivir, no sé, cosas así con cosas materiales, pero lo difícil es lo que realmente te forja. Y es muy importante decir que, siendo así las cosas, cuando en realidad vemos aquel devolver bien por mal, aquel poner la otra mejilla, este es un aspecto que realmente yo he intentado de alguna manera u otra esclarecerlo, pero no lo he esclarecido del todo. Yo lo que veo es que él, el que cuando devolvió la mejilla, lo que puso fue la mejilla buena, o sea, devolvió el bien. La mejilla buena, ¿eh? O sea, está clarísimo. Pero claro, normalmente decimos, bueno, sí, eso lo hizo un ser y esto ahora me va a tocar hacerlo a mí. No. En fin, en realidad, no sé. En este mundo, en esta vida, en la viña del Señor hay muchos lares, ¿no? Y cada uno es digno de comportarse como quiere ser y como mejor le parezca, ¿no? Los que son materiales, pues que vivan materialmente. Los que son espirituales, que vivan espiritualmente. Ahora, después no quiero decir con esto que, o sea, hay una cosa clara. Lo que siembras, eso cosechas. No puedes cosechar bienes espirituales sembrando cosas materiales y viceversa. Entonces, en realidad, digamos, siempre hay como una barrera, siempre hay como un límite, siempre hay como un obstáculo que es insalvable. Es más, si se está de un lado del camino o si se está del otro, no se pueden estar en los dos al mismo tiempo. Es como una persona en realidad. No tenemos el don de la omnipresencia. Entonces, si en realidad lo que a la gente le importa es vivir en este caos, por mí encantado, ya lo dije. Ahora, si puedo aportar mi granito de arena para que esta causa sirva a la humanidad, entonces veré compensados mis esfuerzos. Si van a parar a saco roto, ya lo dije, por mí, encantado.